entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Este es el tema del mensaje: el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Y le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. El que amas está enfermo. Sabemos que el Señor no ama solamente a Lázaro, ¿verdad? No le amaba solamente a Lázaro, sino que de tal manera amó al mundo entero, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero había una diferencia. ¿Por qué el Señor amaba a Lázaro? Porque ya era su oveja. Esta familia tenía la dicha de hospedar a Jesucristo en su casa, de invitarlo a cenas a su casa. Esta familia disfrutaba las enseñanzas del Señor, como María a los pies del Señor Jesús. Marta le servía y seguramente Lázaro también, ¿verdad? Fue formado. Entonces le amaba mucho el Señor y era amigo de Jesús. Le invitaron a casa muchas veces. Yo le pregunto a usted: ¿todos ustedes han invitado al Señor Jesús a casa? ¿Y cómo tratan a ese huésped? Gloria a Jesús, con mucho amor, con mucha atención. Qué importante, no solamente a la casa de nuestro corazón, sino a la casa de la familia. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesús dice en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Qué lindo esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Allí es donde le encontramos al Señor. Las enfermedades llevan muchas almas al infierno. Las enfermedades físicas, ¿verdad? También la enfermedad del alma, porque cuando muere un impío, un pecador, va directamente a la condenación eterna si se va sin Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor dice que llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que la palabra de esperanza que el Señor envió a María y a Marta, qué interesante, hermanos. Ellas no se separaron del hermano, sino que enviaron a Jesús a llamar o a decirle al maestro: el que amas está enfermo. Nosotros siempre debemos de ir a Jesús.
lamentablemente en aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ellas tuvieran ese acceso directo, ¿verdad? Al Padre como nosotros lo tenemos. Qué privilegiados somos poder llegar hasta la presencia del Señor, el autor del cielo y de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Qué maravilloso. Decía yo que muchas almas, ¿verdad?, son llevadas por las enfermedades. Dice la historia que en 1918 y 1919, que cuando fue la Primera Guerra Mundial, dice la historia que 17,000 vidas murieron en esa guerra. Pero seguido de la guerra, o entrada a la guerra, empezó una epidemia mundial, porque muchos viajaban de aquí para allá y de allá para acá. Y esta epidemia le llamaron la gripe española porque empezó en España. Y dice que esta epidemia llevó más vidas que lo que se perdió en la guerra. 50,000 personas fallecieron por la epidemia de la gripe. ¿Por qué? Porque las naciones no estaban preparadas para ese tipo de movimiento, de viajes. Empezó con una persona la enfermedad y siguió transmitiéndose porque no había información. No había ninguna información, no había restricciones. Entonces ahí fue cuando formaron una coalición internacional para que esta coalición pues se comunicara ya con las otras personas y tomaran medidas como hoy, ¿verdad? Que ponen a la gente en cuarentena. Y así fue cuando fueron poniendo las cuarentenas y fueron evitando, ¿verdad? Vemos que esa epidemia de ébola, bendito el Señor, ¿verdad?, desapareció. ¿Por qué? Porque hay precauciones. Pero la información fue la que paró esto, ¿verdad? La mucha información de salud y precauciones. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia que puede impedir la epidemia de la enfermedad que lleva vidas al infierno, estamos vastos de información, porque es mensaje tras mensaje y tienen la palabra. Todo mundo tenemos la palabra. La información está completa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? La desobediencia a la palabra. No queremos humillarnos, no queremos hacer la voluntad del Señor. Así que no tenemos excusa. María y Marta se afligieron tanto, ¿verdad? Lázaro representaba la cabeza de la iglesia. Él era el sacerdote de la casa. Lázaro era el todo de ellas, ¿verdad? Primero Jesús y después Lázaro, para suplir en el hogar. Nosotras las mujeres, los jóvenes, los niños, sabemos que sin papá en la casa, el hogar es un desastre. Y sin sacerdocio, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, dice la palabra, el pueblo se desenfrena. Así que ustedes como sacerdotes de casa, ustedes tienen más responsabilidad que nosotras las mujeres. Dice la palabra del Señor que las mujeres se salvarán criando los hijos en buena disciplina, educándolos. Pero ustedes tienen que dar el ejemplo. Recuerdo de una anécdota de un padre que le dice a su niño, iban caminando por lugar peligroso, montaña, lugar de pesca, y le dice al niño, cuidado con tus pasos, aquí está resbaloso. Cuidado tú, papá, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Esto es tan claro, ¿verdad? Porque los niños ven a los padres. Hay de aquel padre que usa cigarrillo, fuma y le dice a su hijo, cuidado con el peligro del tabaco. Pero papá, ¿por qué lo haces tú? O cuidado con tus palabras que salen de tu boca. Pero papá, yo te he oído a ti. Entonces ustedes son el sacerdocio de casa. María y Marta estaban afligidas, estaban acongojadas. Y cuando llega la enfermedad, llega también la aflicción, llega la desesperanza. Cuando llega la tribulación, ¿verdad?
llega una aflicción tan grande que ¿qué hacemos? Ellas recurrieron a Jesús, aunque no directamente, no dejaron al enfermo. Esto se ve una falta de fe grande en ellas, puesto que conocían ya las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Con esa palabra, hermanos, ellas tenían que correr a los pies de Jesús, aunque al parecer Jesús estaba muy distante. A Jesús le llevó aproximadamente 2 días de camino para llegar a Betania, donde era la aldea de Marta, de María y de Lázaro. Pero cuando llegó cerca, dice que Marta salió a recibirle, María se quedó en casa. Y esto es curioso, vemos que María, después de la experiencia de la resurrección de su hermano, María fue la que ungió al Señor con aquel perfume de nardo que costó tan carísimo. Dios le bendiga, hermana Ani, disculpe que me distraje. Bendito el nombre del Señor. Así que María se volvió una adoradora. A veces necesitamos una experiencia personal con Jesucristo para volvernos adoradores. Aunque ella disfrutaba esa palabra a los pies del Señor Jesucristo, cuando vino la aflicción, también vino la desesperación y la falta de fe. En este milagro que el Señor hizo, en esta historia, el Señor recalca mucho que era para que los discípulos creyeran, para que creyese el pueblo. Vemos que a María y a Marta le visitaron una cantidad grande de judíos y dice que ellos fueron para consolarle. Nosotros como cristianos sabemos que el único que consuela el corazón enlutado se llama Espíritu Santo. Para Él la gloria, la honra y la alabanza. Es el único consolador. Bendito el nombre de Jesucristo. Así que podemos descansar. Gozarnos en la esperanza de vida eterna, gozarnos en las tribulaciones aún, aunque dice el Señor que suframos las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que este milagro el Señor lo usó para aumentar la fe, no solamente de la familia, sino que de los discípulos, y arrebatar muchos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en Isaías 1:5, donde habla la palabra del Señor que todo Israel, toda cabeza de Israel, estuvo enferma en un tiempo. Isaías 1, el capítulo 1. Y el versículo 5 dice así: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Isaías está hablando, o el Espíritu Santo está hablando aquí, de un tiempo de rebelión grande y de apostasía, cuando el pueblo le dio la espalda al Señor, cuando nadie acataba la ley de Dios. Ellos dieron la espalda al Señor. Es tremendo, hermanos, cuando el pueblo de Dios se desenfrena, cuando el pueblo de Dios no quiere obedecer al Señor, porque entonces dice que toda cabeza se enferma. Y hay un proverbio que dice que tal es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de la persona? Tal es su proceder. ¿Verdad? Aquí está hablando este proverbio del avaro. Está diciendo aquí que el que invita a alguien, pero que es avaro, entonces ya se conoce el pecado de la persona. Así son sus pensamientos. Tiene el pensamiento en el dinero. ¿Cuánto me costó esta comida?
Entonces nuestras obras revelan qué hay en nuestra cabeza. Aquí el Señor le dice a Israel que toda cabeza estaba enferma. Por lo tanto, el Señor le llevó al cautiverio, ¿verdad? Babilonia. Y se destruyó la ciudad, destruyeron los babilónicos la ciudad, fue tomada al fuego. Pero el versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes y a Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Son los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos y hermanas, amada congregación, amado joven. Nosotros somos el remanente, nosotros que estamos dentro de la iglesia, que tenemos la oportunidad de escuchar la voz de nuestro amado, de ser consolados en las tribulaciones, de descansar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque sabemos que Él cuida de nosotros. Nosotros que escuchamos la palabra, este tesoro glorioso que aún se predica de los púlpitos, aquí en América Latina, en Sudamérica, en Europa, todavía se predica la palabra libremente. Vemos como epidemia que viene arrasando, donde el que practica el bien, el que se aparta del pecado, como sucedía aquí en la gran apostasía, es puesto en prisión, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos tenemos presos y cuánta iglesia ha muerto en manos de los terroristas, en manos de los comunistas, en manos de cuánta gente malvada que va contra la vida de los cristianos? Mas nosotros tenemos libertad en el nombre de Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Lo sabe el Señor, ¿verdad? Y no nosotros. Pero el Señor nos anuncia por su palabra, hermanos, que este tiempo se acaba, que este tiempo se termina. Yo quise predicar porque el Señor me confirmó con una visión. Mientras las hermanas estaban al otro lado de la calle, allá aquí en Sharon, y una célita estaba aquí con hermana Reina, que vino con power, predicando ahí la palabra y repartiendo la comida a los que la paraban, ¿verdad? Y el Señor me dio una visión, hermanos, de hombres como un ejército. Venía un ejército marchando, como eran como soldados fuertes de mucho ejercicio, pero yo pude verles la desnudez de la cintura hacia arriba. Ellos venían desarmados. Era un ejército solo de varones y pude ver a las hermanas, a Rosa, María al otro lado y Suri, y pude ver a las hermanas al otro lado. Y pude ver ese ejército que venía pero en marcha como de 6 líneas y terminaba hasta la calle, hasta donde yo pude ver. Pero venían sin armas, desnudos, sin ropa. Hermanos, y esta visión yo dije, esto me dice que yo voy a predicar. Porque pues hasta la emergencia fui a parar ayer. Pero el enemigo no quiere que prediquemos la palabra, hermanos. Pero aquí estamos por fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que, hermano, pregúntate tú para ti. ¿Tengo yo toda la armadura de Dios como buen soldado de Jesucristo? ¿Cuántos soldados de Cristo hay acá? Vimos pasar a los hombres de valor. Ahora le toca a usted preguntar si usted tiene toda la armadura de Dios. El Señor dice, tomadla de mí. El Señor no se la va a poner a usted. ¿Y cómo se toma esta armadura de Dios? Se empieza por las rodillas. Se empieza por la humillación. Se empieza por la búsqueda. Se empieza con hambre de Dios. Se empieza con darle libertad a su espíritu y decirle, Señor, te necesito. Como le dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alaben al Señor porque Él es bueno, hermanos.
porque para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús. Pregúntate tú, ¿soy yo ese remanente que el Señor dice que si Él lo dejó, no vamos a ser como Sodoma y como Gomorra? No se van a ver esas obras en la iglesia. No se va a ver el divorcio en la familia. No se van a ver los hijos descarriados. Mientras haya un alma orando por su familia y le toca a usted. Gloria a Dios por las mujeres, pero ellas oran por ustedes, los varones. Pero eso no es para recostarse. Eso es para que este ejército se levante y empiece a glorificar al Señor. Y empiecen a tomar los púlpitos, hermanos, varones. Empiecen a decir: Señor, soy ese hombre de valor que irá abriendo caminos, forjando destinos por causa de amor para la humanidad. Porque como dije en la introducción, el Señor no murió, no amaba solo a Lázaro. El Señor amó al mundo entero. Y por ello le tiene a usted y a mí aquí en su casa de oración. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que la respuesta del Señor Jesús fue: esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y cuando se encontró con Marta, Marta reclamándole al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ¿qué le dijo la divina respuesta? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay vida de Cristo en usted, hermano. Hermana, hay vida de Cristo. Él nos resucitó de entre los muertos, porque muertos estábamos en delitos y en pecados. Hay vida en mí. Pregúntate para ti. No me respondas, respóndele al Señor y pregúntale tú al Señor: Señor, mis obras están dando fruto de vida y de vida abundante. Señor Jesucristo, hay vida en mí. Si Jesucristo es la vida de nuestra alma, hermanos, el servir al Señor, meterse en la presencia del Señor es más emocionante que un partido de fútbol. Escúchalo bien, que se te quede bien. Prueba al Señor, pruébalo en este mundial. Di: no voy a ver la televisión, voy a doblar mis rodillas en un cuarto, porque a quien necesita mi alma es a Cristo. Y prueba a Cristo y dile: Señor, lléname de gozo. Lléname de tu presencia, dame vida abundante. Quiero servirte, Señor. Tú pagaste gran sacrificio en la cruz por mí. ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer por esta humanidad? ¿Qué puedo yo hacer, Señor? Ponte a las órdenes del Espíritu Santo y verás cómo la vida de Cristo fluye en ti, hermano, hermana, que estás desalentada. Has descuidado la oración. Los frutos, hermanos, hablan por sí mismos. Tus obras hablan por sí mismas. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire que cuando se va a dar un milagro de esa dimensión tan grande, aún los discípulos se le oponen al Señor. Lea bien, y esto es largo, estúdielo en su casa. Aún los discípulos le dicen: Señor, si en Judea te iban a apedrear hace unos días. ¿Por qué? Porque andaban carnales, andaban pensando todo en su vida, andaban temerosos. Según ellos, el Señor andaba huyendo de la muerte. Y le dice: ¿cómo vamos a volver allá? Si allá querían matarte, Señor. Pero el Señor dice:
no saben que andan con la luz de la vida. No saben, no me han conocido todavía que yo soy el autor de eterna salvación. No han conocido que yo, Jesús, soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor les dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza. Ustedes andan con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes andan con la vida misma. ¿Quién puede quitarle la vida a Dios, hermanos? Él puso su vida por nosotros. Nadie me la quita, dijo el Señor, sino que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué poderoso es nuestro Dios, hermano. No le desprecie al Señor este mundial por los partidos de fútbol. No lo desprecie, hermano, porque usted va a pagar un precio de muerte. La carne trae muerte, pero el Espíritu vivifica, dice el Señor. Bendito el Señor. Pero esto, hermanos, no le quitó al Señor el gozo, no le quitó la alegría al Señor. El Señor dijo en el versículo 15, ahí mismo del capítulo 12, yo me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Lázaro, vamos a resucitarlo. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos creyendo en Dios, hermanos. Le estamos creyendo al Señor sus dichos que son verdaderos. Estamos creyendo esta palabra que se está cumpliendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos viviendo días apocalípticos. Le estamos creyendo al Señor. La palabra para el día de hoy es escapa por tu vida. Créele al Señor. Pero las palabras de Tomás y de los discípulos no le robaron la alegría a nuestro Dios. Porque Él dijo, yo voy a glorificar al Padre y el Hijo será glorificado. Esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios y para gloria de Jesucristo. Gloria al Señor. Y Tomás sigue, ¿verdad? De renuente y de temeroso y cobarde. Dice, vamos también nosotros para que muramos. Hermano, en Cristo no hay muerte. En Cristo solo hay vida. Y hay vida en abundancia. Gloria al Señor Jesús. Todavía hablando de la enfermedad de Lázaro y no de la muerte. Isaías 24, 4 y 5. Quiero que volvamos a Isaías. Como el Señor profetizó de estos días. Primero fue Israel, pero vea cómo el pecado caminó y destruyó la tierra. Y hoy se puede decir esta palabra está cumplida. Dice el versículo 4 del capítulo 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Ve cómo las familias están disminuyendo en cada desastre, en cada castigo? Porque el Señor viene, el Señor cuenta a los habitantes de la tierra y el Señor tiene sus ojos y dice que sus párpados escudriñan a la tierra, escudriñan los corazones y manda los juicios y disminuyen las personas. El infierno se llena, hermanos. Habrá quien clame, habrá quien busque y
quien clame por ello para que el Señor no destruya la tierra. Mire la importancia de ponernos a la brecha. Mire la importancia de ser hombres de valores forzados, mujeres de valores forzadas, que se pongan en la brecha a favor de las almas, para que el Señor no destruya la tierra. Así que, hermanos, hombres de valor, ustedes lo declararon. Queremos ver ese valor, pero el Señor siempre tiene un remanente. Quédese allí y vamos al versículo 14 y 15. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha. Ay de mí. Esta es una oración del profeta Elías, un intercesor que dice, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. El Señor, parece raro esta palabra, ¿verdad? Pero hombres, hermanos, que ya no tienen temor en los púlpitos. Se está mirando la gran apostasía de hoy. Se está mirando cómo tergiversan la palabra. Se está mirando que no hay temor de Dios para decir Dios dijo cuando Dios no dijo, cuando Dios no habló, cuando se presentan en nombre del Dios de Israel. Hermanos, levantemos nuestro corazón al Señor a favor de esas almas que se pierden, a favor de aquel que dice yo soy de Dios, pero no está predicando la palabra como está escrita. No hay revelación. Se inventan tantas cosas. Se inventan tantos males para destruir las almas. Pero entonces, digamos, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Bendito el nombre de Jesús. Así que testifica el Espíritu Santo que hay un remanente lleno de gozo. Esos somos nosotros, los lavados, los comprados a precio de sangre divina. No cesemos nuestro cántico al Señor. No cesemos de dar gloria al Santo de Israel. No cesemos este gozo dentro de nosotros, hermanos. Como dice el coro, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, por lo tanto no me lo puede quitar. Así que siga el gozo, la exaltación a nuestro Rey Jesucristo, porque Él es grande, Él es nuestro Dios. Gozosos en la esperanza de Jesucristo, hermanos, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Bendito el Señor Jesús. Jesús llora ante la tumba de su amigo. ¿Por qué creen ustedes que llora? Si les habló 4 o 5 veces de que la fe de ellos no alcanzaba para creerle que Él era Dios y que Él podía resucitar a Lázaro. Jesús llora por la falta de fe, por la poca gloria que se le da a Él. Cuando Él dejó su trono de gloria, cuando Él se humilló a sí mismo por causa tuya y por amor a nuestras almas. ¿No vamos a darle gloria por esto, hermanos? Ay de nosotros si no damos gloria al Señor, hermanos. Sea el nombre del Señor glorificado por siempre. Aleluya. Necesitamos alguien que llore en las tumbas de tantos muertos, hermanos, muertos espirituales que lleven ya, hermanos. Lázaro dice que su hermana no quería quitar la piedra. No quería quitar la piedra de la tumba que tapaba esa fosa que había ahí. Y el Señor le dice, Marta, quita la piedra. Ya te he dicho que soy la resurrección y la vida. Ya te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque Lázaro dormía solamente, porque el cristiano no
muere, sino que duerme, hermano. Es necesario quitar la piedra de un corazón endurecido, que no se duele por las almas, hermanos, que no clama por las almas porque no hay dolor. Esto es lo lindo de Dios, que Él no es egoísta. Él no ama una sola alma. Él amó al mundo entero y se dio en rescate por el mundo. ¿Te dolerás tú? ¿Le darás tu corazón al Señor para llorar como Él lloró ante la tumba de Lázaro? Le dirás: quítame este corazón de piedra y ponme un corazón de carne, Señor. Un corazón limpio que te adore, un corazón puro que te exalte, un corazón dispuesto que te sirva, un corazón que se incline a ti y no a las cosas de este mundo que perecen. Tenemos que despreciar nuestra propia vida hasta la muerte. El Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. Debemos de tomar esa cruz, hermanos, porque si no, no hay gloria. Gloria a Jesús. Fue hasta que Marta quitó la piedra que Jesús pudo decir: Lázaro, ven fuera. Hasta que nos humillamos y reconocemos que tenemos un corazón endurecido y le decimos: Señor, quítame este corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Es hasta entonces, hermanos, que vamos a ver a Dios glorificándose en nuestras vidas, salvando las almas, liberando a los que están endemoniados, sanando a los enfermos y haciendo bien. Bendito el nombre del Señor. El Señor dice las últimas palabras cuando Lázaro sale fuera a la voz de su maestro, porque tuvo que llamarle por nombre, si no todos los muertos oirían su voz. Pero el Señor dijo allá en San Juan 5, creo que es el 24, eso no lo tenía en mi nota. Gloria a Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hermanos, ¿estamos escuchando la voz de nuestro amado? Iglesia, ¿estás escuchando la voz del Señor? Es necesario mirar cómo oír, cómo oímos. Y el Señor dijo esto: mirad pues cómo oís. Puestos en pie y vamos a orar, hermano, hermana. Si este mensaje ha hablado a la juventud, si ha hablado a los varones, si ha hablado a usted, el altar está abierto. Si ha hablado a las almas, el altar está abierto. Venga, reconozca que hay dureza de corazón. Reconozca que usted sin el Espíritu Santo nada puede hacer. Orémosle al Señor, hermanos. Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Te damos gloria y te damos honra.